En este video vamos a aprender sobre reducción al primer cuadrante, que es cuando tenemos ángulos mayores a 90 grados y queremos reducirlo a ángulos agudos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hallar mucho más fácil las razones trigonométricas. ¿Por qué te he colocado forma 1? Porque definitivamente existe una forma 2. En la forma 1 vamos a trabajar con 180 grados y con 360 grados. Es muy importante que recuerdes. Además, recuerda que 180 es lo mismo que decir pi y 360 significa 2pi. Aquí te he colocado una tabla. Te he puesto que en el primer cuadrante tenemos ángulos x o 360 más x. En el segundo cuadrante 180 menos x, que es lo mismo a pi menos x. Tercer cuadrante 180 más x o pi más x. Y cuarto cuadrante 360 menos x o 2pi menos x. ¿Qué significa esto? Pues vamos al plano cartesiano para que lo entiendas. En el primer cuadrante se encuentran los ángulos de 0 a 90 grados, que ya son agudos, entonces vamos a colocarle x. Para nosotros, x es un ángulo agudo. Y en el segundo cuadrante se encuentran ángulos de 90 a 180 grados, que ya no son agudos. Entonces, para estos ángulos, tú vas a aplicar la fórmula 180 menos x. Entonces, en el tercer cuadrante, la fórmula que tú vas a aplicar será 180 más x, que si estás viendo es la misma que tenemos en la tabla. Para el cuarto cuadrante serán de la forma 360 menos x. Y si son mayores a una vuelta, podrías trabajar con la fórmula 360 más x. Pero esa la dejamos para después, porque luego te voy a enseñar una regla práctica en otro de mis videos que te va a permitir encontrar una forma sencilla, la reducción al primer cuadrante. Nos quedamos con esas cuatro fórmulas. Bueno, la primera, que es un ángulo agudo, no hay nada que transformar. Vamos a verlo a través de ejemplos. ¿Qué tal si tenemos y nos piden hallar la tangente de 120 grados? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Pues muy fácil. Son 3 pasos. Paso 1, ¿a qué cuadrante pertenece y el signo? Paso 2, aplicar la fórmula del plano cartesiano. Y paso 3, colocar la misma razón trigonométrica más el signo del paso 1. Entonces, vamos a hacer un pequeño review y vamos al paso 1. Primero, ubicamos el cuadrante del ángulo. 120 es un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180. Por lo tanto, se encuentra en el segundo cuadrante. Luego determinas el signo de esa razón trigonométrica. En el segundo cuadrante, la razón trigonométrica tangente es negativa. Recuerda que solamente el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Entonces el signo va a ser menos. Seguimos. Paso 2. Vamos a descomponer el ángulo según la fórmula. La fórmula es 180 menos x. Entonces vamos a escribir tangente de 180 menos. ¿180 menos cuánto? Me resulta 120. Muy bien, menos 60. Entonces, ya hice el paso 2. Y el paso 3 es colocar la misma razón trigonométrica con el ángulo agudo y el signo del paso 1. En el paso 1 el signo era negativo. Colocamos el signo negativo en la respuesta final. Entonces aquí tenemos la tangente de 120 es igual a menos tangente de 60 grados. Un último ejercicio para que lo entiendas mucho más. ¿Qué tal si me piden hallar la secante de 300 grados? ¿Qué debo hacer? Pues vamos a los pasos. Paso 1. Cuadrante al que pertenece el ángulo y su signo. 300 grados es mayor que 270 y menor a 360. Por lo tanto, se ubica en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, la razón trigonométrica secante y coseno son positivas. Por lo tanto, la secante es positiva. El paso 2. Paso 2
es descomponer el ángulo según la fórmula. En este caso la fórmula es 360 menos x. Vamos a colocar secante de 360 menos 60. ¿Por qué? Porque 360 menos 60 es 300. Y ahora nos vamos al último paso, que es colocar la misma razón trigonométrica con el ángulo agudo, que es 60 grados, y el signo del paso 1, que en este caso es más. De esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Ya hemos reducido el ángulo 300 grados a un ángulo agudo y hemos colocado su razón trigonométrica junto a su signo. Quiero que entiendas aquí arriba este rectángulo celeste que te he puesto en la parte superior e inferior. Significa que las razones trigonométricas de todos los ángulos de la forma 180 más menos x, que son ángulos del segundo y tercer cuadrante, o de la forma 360 más menos x, que son los ángulos del primer o cuarto cuadrante, van a tener como respuesta final las mismas razones trigonométricas que la razón inicial del ejercicio con el ángulo agudo. Y lo mismo va a pasar si tú tuvieras las razones trigonométricas de pi o de 2pi. Te voy a colocar un par de ejemplos más para que lo puedas entender. ¿Qué pasa si a mí me piden hallar, por ejemplo, vamos a borrar aquí, me piden hallar o me piden reducir la tangente de 360 menos x? Pues muy fácil. 360 menos x se ubica ¿en dónde? El paso 1. Muy bien. Se ubica, si te das cuenta, ya tiene justo la forma de nuestro plano cartesiano. 360 menos x se encuentra en el cuarto cuadrante. Y la razón trigonométrica tangente es negativa en el cuarto cuadrante. La respuesta final, porque aquí ya no voy a hacer el paso 2, porque no tengo que convertirlo a ninguna fórmula, ya me lo dan convertido. Me voy de frente al paso final, que sería colocar la misma razón trigonométrica, el ángulo agudo, que en este caso sería x, y con el signo del paso 1, que sería menos. Y ya está, ya resolvimos y ya hemos reducido este ejercicio al primer cuadrante. Lo mismo va a pasar si alguien me diera un ejercicio con pi. Vamos a borrar esto de aquí para que me puedas entender. ¿Qué tal si alguien me dice calcula seno de pi más x? Pues volvemos al paso 1. ¿A qué cuadrante pertenece pi más x? Sabemos que pi es lo mismo que decir 180. Sería 180 más x. Muy bien, pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, seno, ¿es positivo o negativo? Negativo. Entonces, nos vamos al paso 3, porque en el paso 2 desarrollábamos el ángulo según la fórmula y aquí ya tiene la forma de la fórmula, por lo tanto, de frente escribiré la misma razón trigonométrica, me quedo con el ángulo agudo y coloco el signo del paso 1, que en este caso es negativo. Entonces, significa que seno de pi más x es lo mismo que menos seno de x. De esta manera, espero que hayas entendido la reducción al primer cuadrante de la forma 1, utilizando 180 y 360 grados.